Mi abuela me cogió, mi abuela Rosario. No había comadrona entonces. Muy contentos porque querían una niña. Ya habían venido 3 niños y yo fui, bueno, el no a más, por lo que me contaban, sí, muy contentos. En Caborga teníamos un médico. Aquí en Los Tojos también en una ocasión, o varias ocasiones, hubo médico, ¿eh? Vamos, yo el último que me acuerdo se llamaba don José Antonio y se quedaba en Los Tojos. Era el médico del ayuntamiento, este ayuntamiento tenía médico. Y hubo despoblación y ya no había médico, porque no, pues, emigró mucha gente. La gente joven, mis 3 hermanos fueron a Cádiz. Uno se fue con 14 años, el mayor se fue de 18, mi hermano mayor. Y mi hermano segundo se fue con 15 años, 14, 15 años tenía. Y el otro pues también, se fueron 3. Y de aquí del pueblo, igual fue el pueblo que emigró menos, pero Los Tojos fue horrible. Los pueblos de para arriba y Barcena Mayor y eso emigraron muchísima gente. O a Bilbao, a Cádiz, al País Vasco muchos, a Cádiz. Aquí también hubo los chicos que se fueron a Francia. Sí, para construcción, no creas que... Sí, a lo que fuera. ¿Tú nunca sentiste las ganas? No, porque como tenía mis tías que estaban solteras y pues no, yo no. Nunca fui, no. Fueron mis hermanos, pero yo no. Yo me quedé siempre en casa. Mi hermano pequeño y yo nos quedamos aquí. A los 2 añucos ya vine yo a estarme con mis tías. Y mis hermanos también, venían aquí muchísimo y dormían aquí muchas veces y eso. Sí, las queríamos como nuestra segunda, tercera madre. Como se murió mi abuela Rosario, mi madre me dejó que bajaría a dormir con ellas todas las noches. Yo iba a casa de mi madre y tal, pero ellas, porque mi madre no vivía en esta casa, vivía en otra casa para arriba, para el pueblo. Y entonces me dejaba venir a dormir con mis tías. Y yo siempre dormí con mis tías. Hasta que me casé, yo estuve con mis tías. Y donde mi madre y todo, pero... Y yo las cuidé a mis tías yo, sí. Fuimos muy privilegiados porque el cariño que nos dieron nuestros padres y nuestras tías. Nosotros hemos sido muy privilegiados. A veces oigo contar historias y digo yo, nosotros hemos sido unos niños muy privilegiados. Mi familia paterna, mi abuelo era de la Liébana y era maestro. Y vino aquí de maestro. Se llamaba Manuel Ibáñez La Madrid. Primero vino a Carmona, que sepamos, porque es que no sabemos, de allí para atrás, no sabemos si estuvo en alguna otra escuela o... Estuvo en Carmona, y eso porque me lo contó mi padre, y luego vino a Colsa, de maestro. Mucho antes de la guerra, claro, porque date cuenta que mis tíos se fueron a la guerra, mi padre y mis tíos. Así que mi abuelo, qué sé yo, ¿cuándo sería cuando vino? Muchos años, muchos años. Mi abuela era de Colsa también. Eran de Colsa, ¿sabes? Lo que pasa es que luego se bajaron a Saja a vivir. Yeah. Porque Saja era más como la capital, tenía la fábrica y bueno. Pues ahí hacían albarcas, pues, la madera lo cogerían del monte Saja, claro, supongo. Y, y había otra en Cabezón que era también de lo mismo. Y claro, ahí trabajaron todos, fue una catástrofe cuando la cerraron, claro, porque poco ganaban, pero bueno, oye, ya los tenían asegurados, ya los tenían asegurados, que entonces no estaba asegurado nadie en ninguna parte. Pues ya tenían seguro. Mi padre se jubiló de la fábrica, fíjate, pero ya después hacía albarcas mi padre y las vendía. Sí, 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 me acuerdo perfectamente de ver a mi padre hacer albarcas y a mí me las hacía también para dar por ahí a mis hermanos. Ramón Ruiz se apellidaba Rebollo. Sí, 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 sí. Que fue diputado... No, y era buena gente, fue buena gente. Y el padre de esa señora que habló, mi madre fue alcalde y mi madre dice que siempre dijo que era una gran persona. Era muy buena persona, sí, sí. El padre de ellos. Con la familia de la Vega, sí. Tuvo trato tanto tu madre como tu padre. Mi padre trabajó en la fábrica para ellos y mi madre trabajó en casa de ese señor. 9 años estuvo trabajando en su casa, Sí, sí, ¿En la sí. zona de Santander? En Santander. Y claro, pues tenía la fábrica. Entonces todos eran pues del partido tenían que votar a los republicanos. A los republicanos como si le dicen que tienen que... A mí, claro.
Y claro, pues la gente iba por donde ese señor. Luego hubo consecuencias, porque claro, me acuerdo de oír a mi madre que ella le bajaba la comida, se lo echaba a un perro que tenía la fábrica, el dueño de la fábrica, porque ella estaba trabajando allí con esos señores. Y decía mi madre que le decía a uno, ese va a pasar más hambre y tal y cual. Y dijo mi madre que una vez ella venía ya estaba en otro sitio sirviendo mi madre, en casa del médico de esa, que era de derechas, y venía mi madre con la hija del médico y le dice, un día vais a amanecer tú y un día vais a anochecer tú y los señores y no vais a amanecer. Y mi madre veía cómo llevaban ahí al monte Sahara, no eran de aquí, pero los llevaban a fusilarlos allí. Y creo que volvió a casa y se lo dijo al médico. Mire, me han dicho, este fulano me ha dicho esto. Le dijo mi madre, que un día vamos a anochecer y no vamos a amanecer. Y dijo el médico, pues nos tenemos que ir de aquí. Tú te vas al Toho, a casa, aquí, y nosotros nos vamos, a ver si nos vamos. Y se fueron a Colsa. Se fueron. Y allí estuvieron los pobres. Y cuando entraron los nacionales, que le llamaban, los de Franco, pues mi madre estaba en uno invernal, escondidos allá arriba, en una cabaña, allá arriba escondidos. ¿En el monte? En el monte, Valfrías. Valfría, sí, allí. Estaban allí escondidos y bajó mi abuela, Rosario, porque habían dejado un tío, un señor mayor, que era tío de ellas, ahí en la cama. Y mi hermano era un bebé. Mi hermano mayor, mi hermano Fidel, este chico, y era un bebé. Y bajó mi abuela a ordeñar una vaca que había dejado en la cuadra. Y cuando baja, todo estaba lleno de soldados. Y le estaban sacando las patatas ahí en la huerta de abajo. No sé, claro, oye, tenían hambre para los soldados. Y va mi abuelita y fue para allá, y lo primero que cogió fue piernas. Un susto llevó mi abuela. Viene para acá y estaba en toda la casa llena de soldados. Y le dijo al mando, ¿usted por qué no ha estado y tal? Y habían visto al señor Uco en la cama. Y dice mi abuela, pues es que yo tengo unas hijas y tal, y son unas chavalas y tal, y estábamos por ahí en un sitio, guardados en un sitio, escondidos. Le dijo mi abuela, ya sabía que eran de derechas aquellos. Y dice mi abuela, estábamos escondidos y tal, allá arriba en una cuadra y tal. Pero no creas que unas cuantas familias, ¿eh? Y entre ellas una prima de ella con un niño como mi hermano, un bebé. Le dice, pues, le dice, ¿qué quería usted? Pues quería leche, quería ordeñar la vaca que tengo en la cuadra y tal. Pero veo que le sacaron la leche. Y dice, sí, pero no se preocupe, que para el abueluco y para el niño se lo vamos a dar. Y se lo dieron. Y mi abuela volvió arriba, donde estaban las otras, porque le dijeron, ese capitán le dijo, no se preocupe, dice que no le va a pasar nada, que aquí no se mete nadie con ninguna chica. Dice, ustedes vuelvan a casa, que no se van a meter con ustedes para nada. Todo estaban las montañas llenas de soldados, por ahí. Estaba rodeado. Y fue mi madre, y bajaron, y mi madre había estado en Herrera de Pisuerga, con los médicos esos que te digo. Y se quedó un capitán del ejército mirándola. Venga a mirarla, y mi madre le entró miedo. Y ya, le dice, ¿usted está en una Herrera de Pisuerga? ¿Es usted la Pepa? Y le dice mi madre, pues sí, soy Pepa. Dice, ¿estuvo usted con la Rufi y el médico en Herrera de Pisuerga? Y dice mi madre, sí, estaba allí. Y dice, pues se quitó la gorra. Y dice, ¿no me conoce? Y dice, ahora sí. Usted es el primo de Rufi, de la señorita Rufi. Y dice, el mismo. Dice, ¿y dónde están ellos? Porque pensó que los habían matado. Como oían la leyenda del monte Saad, y estos los mataron. Y dice mi madre, mire, están detrás de esa montaña. Y allá fue mi madre, y le dijo que si la acompañaba, y mi madre le dijo que sí, que por dónde se podía subir, y dice, yo le enseño. Y fueron, y mi madre le enseñó, que tropezó a mi abuelo, el maestro, ahí en el puente, y se quedó mirando asustadísimo mi abuelo. Se quedó el pobre como para caerse. Abuelo, suegro, no se asuste, que voy a enseñarle dónde están los médicos.
Ah, vale, que es primo de la señorita Rufi. Ah, pues vale, vale, hija, vale. Y allá que fue mi madre con el capitán, andando él a caballo y ella andando. Y dice mi madre que cuando los vieron no se podía levantar la Rufi, no se podía levantar. No le daban las piernas para levantarse la pobre, pensando que la familia los hubiesen fusilado. No, no, no les había muerto nadie. Pasaron para acá y no había muerto nadie. Sí, todo eso lo vio mi madre, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Cuánto vivió la gente? ¿Y tu padre lo cogieron en algún momento? Sí, sí, estuvo en el barco en Santander. Sí, sí. Pero no precisamente porque se pasaron y se dejara pasar, sino porque bajaron a parar los autobuses ahí como la fábrica, con la cosa de la fábrica, y claro, los cogieron y los llevaron al barco. Y no la fusilarían por misericordia. Ya te lo digo yo. Pues no lo sé por qué, pero estaban protestando, ¿sabes? Y total que a él y a más les cogieron y los... Pero es que los hacían ir, ¿eh? Los cogían por delante y les tuvieron que ir vamos a parar los autobuses y si se negaban, pues los denunciaban y igual los pegaban un tiro. Yo se lo oí a mi padre eso, ¿eh? Teníamos que ir obligados. Claro, porque si no te cogían ojeriza y ya está. Mi padre lo pasó mal en el barco. Lo que pasa es que el alcalde que estaba aquí en el ayuntamiento entonces le dio buenos informes allá y oye, y le soltaron a mi padre, no le pasó nada a mi padre. Pero muchos murieron. Él no, tuvo suerte. Tuvo poco y le echaron fuera. Y mi padre quedó como muy tocado, mi padre. Cuando a esto de la democracia y eso, a mis hermanos no quería que fueran, le dijo que nunca se apuntaran a ningún partido. Porque mi abuelo, el padre de él, era un hombre muy católico, mi abuelo. Y resulta de que le bajaron de aquí, con los de la falange, que eran entonces con los falangistas y todo eso. Bajaron unos cuantos, entre ellos mi vecino, que era un hombre más bueno, y mi abuelo y todo, que cuando llegaron a Valle, el que estaba allí para meterlos en el calabozo, dice, ¿pero dónde vais con estos hombres que son los más honrados que hay en el Ayuntamiento de Los Tojos? ¿Cómo me los bajáis aquí? Pero los cogieron, los llevaron. Había mucha revancha, ¿sabes? Y mucha odio entre la gente. Sí. Y mi padre le daba miedo y dice, nunca quiero que os metáis en política, me decía mi padre. ¿Pero a qué abuelo ¿Qué? tuyo llevaron? A Manuel. Y mi abuelo era del comité de la fábrica. Entonces, claro, como eran de izquierdas, pues eso le pasó a mi abuelo. Mi abuelo que era, no se metía un hombre que no se metía en nada. Ya te digo que decía mi padre que les decía que que ellos no se apuntaran a ningún bando de nada. Que no. Pensar lo que queráis, pero no os metáis en política, le decía. Hicieron muchas injusticias, pero todos los bandos, ¿eh? De todos, de todos. La guerra es lo que tiene. De todos los bandos. Yo siempre a mi madre se lo oí, a mi padre igual. No eran tan buenos ni los otros eran tan malos. Eran todos iguales. Dice mi madre que los subían a matar ahí al Monte Saja, a fusilarlos por ahí a los... Si mi madre una noche vio a un chaval y dice que le dio una pena, le traían allá al bar, a la tienda, y le dice, entra que vas a tomar la última copa. Era un diputado de Castilla, de para allá. Y dijo mi madre, y al otro día apareció muerto ahí arriba en el Monte Saja. 19 años, tenía 18, 19 años. Dice mi madre que se puso malísima. Aquella noche mi madre determinó decirle a los jefes lo que había oído y se fueron de allí, porque estaban a la orilla de la carretera por donde pasaban a dar el paseo a multitud de gente. Así que cogió una fama que después mi padre iba a la guerra, iban con unos abogados que eran de Cabuérniga, que eran de derechas, ¿ya? Y dice mi padre, y iba uno, ay, de Saja, donde matáis a no sé cuántos, y mataba a no sé cuántos. Y dijo mi padre, no, nosotros no hemos matado a nadie en Saja, ¿eh? ¿Y tu madre, aparte de esconderse en Valfría y el encuentro de soldados que tuvo tu abuela, Sí, tienen algún recuerdo más de cómo se vivió aquí la guerra? sí, bueno, se vivió muy mal, con mucho miedo que no volvieran los que se habían ido, los pobres. Y que, oye, los maridos estaban en las guerras, recién casados, jóvenes, y pasaron mucho miedo, claro. Sí, sí, lo pasaron mal, y muchas necesidades, porque no había nada. Me decía a mí ella, que ella una vez
dice, ya no teníamos que ponernos de ropa. Como era más ropa mala, porque no era como hoy que es duradera. Pero entonces, ¿qué duradera? Si no, es que era una ropa muy mala. Pues decía mi madre que sabían de los sacos que traía el azúcar, se hicieron unas batas para ponerse ellas, porque no tenían, llegaron a no tener que poner. Fíjate tú, mucha miseria. Eso es la guerra, si es que la guerra ya. Cuando vemos eso, veíamos eso por el tercer mundo. Lo decía mi madre, si es que aquí pasó, el tercer mundo estaba aquí. Lo pasamos nosotras, igual que vemos en el tercer mundo. Claro, Sí, porque las pobres y sirviendo por 4 perras y ¡buah! De la noche a la mañana no había medios, no había lavadoras ni había nada, a mano todo. Hombre, era mucho, la gente trabajaba muchísimo, muchísimo. Así que ves fotos de gente mayor y parecen viejos. Igual tenían 30 años, ¿eh? ¿Y cómo será el maltrato de las personas que parecían que tenían 70? Era un barrio de Correpoco todo. Sí, sí, creo que llevaban hasta los muertos a enterrar a Correpoco. Fíjate tú. Sí, pero bueno, luego se fundaron las iglesias y ya se cambió mucho, ¿sabes? Fue evolucionando eso. Primero creo que este ayuntamiento, fíjate que iban a misa a Cabórnega, a la parroquia de Santa Olaya, Olaya, ahí a Cabórnega. La gente bajaba de los todos a misa allí, date cuenta, hasta que fundaron las iglesias. Y aquí sería más tarde, aquí sería más tarde. Luego cuando la guerra las saquearon y las dejaron sin santos ni nada, los quemaron. Esta iglesia es San Justo de San Pastor, es. Y esta iglesia quitaron los santos cuando la guerra los quemaron y no dejaron. Y luego, luego dice que si están en Viaña, San Justo de San Pastor no sabemos quién los llevaría allí, eso ya no te lo puedo decir. Pero dice que hay dos, están San Justo y San Pastor y que esos son de aquí, de esta iglesia. Fíjate, llevaron la campana, una campana, tenía 2 campanas, llevaron una y quemaron los santos. El primer pueblo que hubo luz aquí fue en Saja por la fábrica. Tuvieron luz, pero luego cuando se paró la fábrica ya no tenían tampoco, o sea que no teníamos ni agua ni luz. Me acuerdo de hacer los deberes a oscuras, bueno, con un faro, mira aquel quinque, mira aquel que está allí llevaba aceite, ese es de lujo porque no había ninguna casa, era nada. Tenía mechas metidas y eso ardía. Pues eso hubo mucho tiempo que eso solo era petróleo y eso que ves, una luz, fíjate qué luz. Y luego ya salió los carburos que le llamaban, que era otra cosa que le echaban carburo, que eran como piedras. Y eso echaban agua y eso, pues hasta que se terminaba. Con eso hacíamos los deberes. No había dinero para comprar, poner ahí la luz todo lo que nos diera la gana. No había. ¿Vale? Así que eso, hasta que ya más adelante, bueno, el agua lo tuvimos, el agua corriente aquí lo tuvimos después de nacer mi hijo, pequeño, que tiene ahora 51 años. O sea que 40 y tantos años, de que... ¿y dónde ibais a buscar agua? Pues íbamos a esa fuente que está ahí a la entrada, ahí se lavaba, pero no a la pila que está. Abajo que había un regato ahí, había un pozo que le hicieron las personas mayores con unas piedras y ahí lavaba la gente de rodillas. Eso es lo que había. ¿Llamabais de alguna manera el pozo? Sí, le llamamos la riguera. Sí. Y aquí abajo había más agua, pero por allá arriba íbamos allá a la iglesia, por ahí atrás, que era un camino con unas pozas, unas piedras. Bueno, cuando nevaba y hacía frío no había quien asomar el morro allí. Era horrible, sí, sí. No había ni gota de agua, ni calzado tampoco la gente. Ah, si ahora somos unos privilegiados. Yo cuando oigo a alguien le oigo quejarse, mira, digo yo, ¿pero qué os quejáis? Si es que salimos en zapatos de la puerta a casa para afuera y no se podía andar por la calle. No, ha evolucionado muchísimo, hombre, los pueblos. Ah, sí, las ovejas quitaron mucha hambre. Las ovejas quitaron mucha hambre. El que tenía un rebaño de ovejas,
pues tenía lana, que hacían jerseys o chaquetas o lo que era con la lana. La necesidad era eso. Mi tía tejía, bueno, nos tejía a mis hermanos de calcetines, de todo. Escarpines que le llamaban, que los ponían con eso. De todo eso mi tía lo hacía. Mis tías, las dos, la una hilaba con una rueca, no la tengo yo, fíjate, no sé. Igual está en el desván. Y eso, y la otra tejía, mi madrina tejía y nos hacía jerseys y chaquetas y de todo. Sí, los teñían para que no estuviera blancas, así, la gente se arreglaba así, haciendo cosas así. ¿Y la cantera de mármol? La cartera de mármol es así, mi padre trabajó varias veces, estuvo varias veces, la cogieron varias empresas, pero no había maquinaria y se partía mucho, ¿sabes? Lo que salía, se partía, las losas se partían muy fácilmente. Que si llega a ser después, con las sierras y las cosas que había después, seguro que hubiese funcionado, pero no lo han vuelto a explotar. No lo han vuelto a explotar. Yo creo que como está en la reserva, debe ser eso, ¿eh? Yo fui muchas veces a llevar la comida, porque estaba cerca, bueno, más arriba Saja está. Y bueno, pues alguna vez fui a llevar la comida, sí, a mi padre. Y trabajó mi padre, sí. Estaba encargado allí, sí, mi padre, sí. No estaba nadie asegurado. Trabajaban y le pagaban 15 pesetas o el día o por ahí. La gente se prestaba porque no había tienda, entonces aquí se prestaba mucho. Y si había falta ayudarle a un vecino, a un prado o a lo que fuese, la gente le ayudaba. O hacer la madera de Castilla, que también se juntaban. Si no le daba tiempo a terminarlo a alguien o estaba malo o lo que fuera, la gente se lo ayudaba a hacer. O sea, ¿Cómo se hacía la madera de Castilla? pues hacían de madera de haya, se hacía, sí, de haya. Y se hacían rastrillos y bieldos y todas esas cosas, que eso era para Castilla. Pues esto de la artesanía, pues no queda gente, que los mayores han muerto todos, claro. Y los que no ya no lo hacen, porque no se vende como antes ni nada de eso, ya eso. Lo de Castilla ya está todo con tractores y con todas las cosas, ya no, eso ya no se hace, no, ya queda en el recuerdo eso. Además sabría extraperlo, ¿no? Hombre, extraperlo, claro. Mi padre iban a campo y allí compraban el trigo y compraban patatas a cambio de nueces y de castañas y de fruta. Lo llevaban para allá y se lo cambiaban. Lo que más pagaban eran las nueces. Siempre se lo oía a mi madrina. Mi madrina iba con un burro aquí a campo andando. Las pobres, cuando trabajaron. Y mi madre igual. Las mujeres iban. Mi madre sabía traer la harina, ir a Soto, que ya está allá, y traer la harina y aquel mismo día hacer el pan, amasar el pan. Fíjate tú. Sí, la gente trabajaba muchísimo. Las mujeres trabajaban como los hombres. Araban las tierras y hacían de todo las pobres. Ahí sí. Muy mal lo pasaron la gente, muy mal. Mucha miseria, así que se fueron de aquí mucha gente. Sí, hombre, los animales es la salvación de la gente. El campo es la riqueza del mundo. No seamos tontos. Harán muchos experimentos en esta vida, pero como no hay agricultura y ganadería, que es lo que en una catástrofe es lo que levanta el país y levanta los pueblos y las casas, están muy equivocados en no apoyar a la agricultura y a la ganadería y eso. Yo para mi inteligencia, pienso que están muy equivocados, que es la supervivencia de un país. Sí. Aquella gente no se murió de hambre gracias al campo. Con más o con menos salieron adelante familias enteras. Familias enteras, es verdad. Nosotros estudiamos todos juntos, niños y niñas, a la escuela para todos, una maestra para todos. Tuve una maestra que me dejó marcada, la tuvimos cuando teníamos 6 años, de 6 a 10, que era peor que Franco. Nos pegaba por todo.
Yo creo que estaba amargada de la vida, se casó con un cubano, con uno que estaba en Cuba, ya era mayor cuando se casó, y esa era una desesperada la que tenía, y esa, pues nada, nada más que quería enseñarnos religión, no nos enseñaba más que religión y castigo será. Nos trató muy mal a todos. Yo le cogí un miedo, porque nos pegaba. Y estuvo 9 años, la aguantamos 9 años. No nos enseñaba más que el catecismo todos los días religión. Y esa, la verdad, nos dejó, no tuvimos un buen comienzo de colegio, ¿sabes? No. El suelo se movía porque estaba mal clavado y una mesa desvencijada. Y ya nada que se movía la mesa, se levantaba, cogía la regla, nos ponía en fila para leer. Se movía la mesa, se levantaba y nos hacía así. Nos hacía poner los dedos así y nos daba. Fíjate qué dedos tendríamos, que tenía 6 años yo. Y se va de vacaciones de Semana Santa. Era de Cacicedo de Camargo. Y mi tía me enseñó a mí a leer en una semana. Cuando volvió le dio una rabia, porque yo me leía toda, más que yo soy enamorada de leer. Y detrás de esa maestra tuvimos otra que era maravillosa. Y decía ella, porque le hacíamos así, con el brazo, creyendo que nos iba a pegar. ¿Pero qué os pasa? Si yo no os voy a pegar. ¿Pero qué maestra habéis tenido? Ah, pues que nos pegaba. Se quedó alucinada ella. Nada, las Semanas Santas íbamos a misa. No había aquí, no hacían culto aquí. No había misa. Aquí hubo misa ya cuando yo tendría 14 años, 13 o 14 años tendría. Cuando se empezó una maestra que vino, esa que te digo yo que era de Torrelavega, Minchu, esa, pues o sea, a la gente del pueblo le pidió dinero y lo que no lo buscó ya por sus amistades, compró la Virgen, compró, pues no sé nada, en casa de las vecinas de una para otra, y las romerías, las fiestas de los pueblos, no había más, No se iba a Cabezón, ni se iba a ninguna parte, si no había coches, no había nada. Yo la primera vez que fui al cine, pues igual tenía, no sé, 13 o 14 años, que pusieron un cine en Terán. Ya había ido a Cabezón alguna vez, que fuimos al dentista y tal, y aprovechábamos la sesión de tarde, porque nos daba tiempo a venir en el autobús. Y alguna vez fui al cine, pero vamos, de chavalina en Terán, cuando empezó en Terán. No había... No, las fiestas y eso, las fiestas. Estábamos deseando que llegaran las fiestas para ir a las fiestas. ¿Qué fiestas eran aquí? Pues a los dos pueblos, aquí San Justo, Sajas la Fátima, Santágueda, en los otros pueblos. A Los Tojos no íbamos nunca. Una vez me dio mi madre permiso para Los Tojos y sangré por la nariz y me tuve que volver a mitad camino. Siempre me lo dice mi cuñada, dice, por tu culpa, por tu sangradura, no pudimos ir a la fiesta, que no nos dejaban nunca subir allá arriba, porque teníamos que bajar por allá abajo, ¿sabes? Y lo cogíamos muy a trasmano y muy monte y eso, y no nos dejaban, ¿no? Solo más que disfrutábamos San Juan, que era en Correpoco, el Carmen en Gabuérniga, y eso sí, porque cogíamos el autobús, que si no fuese por autobús, ni vamos, ni las fiestas de para abajo, ni las íbamos. Pero ya había autobús y ya yo ayudaba en casa, claro. Y si me mandaban ir a una vaca o a lo que fuera, pues también iba. No había mucho entonces, ovejas, igual había 50 ovejas o por ahí, y vacas, pues no sé las que habría. No me acuerdo ya, pero unas pocas, tampoco eran muchas. Luego le hacía las cosas a mi madre, ya le hacía las labores de casa, y le ayudaba, lo que me mandaba, y lo que no, pues lo hacía yo. Eso es lo que hacemos, ¿no? A mis hermanos, lo que se hacía entonces, que cuidé a 5. A mis padres, a mis tías y a mi hermano, que estaba el pobre 2 años, estuvo enfermo. Sí, lo que más pena me dio de todo es que mi marido, el pobre, que murió de un accidente y salió de su casa perfectamente y se mató. Esas cosas he vivido. Eso es más triste, lo más triste, sí. Y hasta que pasó lo que pasó, yo tuve muy buenos recuerdos. Era muy cariñoso y muy noble y muy agradecido con la vida, que hoy la gente no sabe agradecer lo bueno y eso, y lo que tenía. Y así que el pobre eso. Pero mi madrina me cuidó muchísimo, muchísimo. Y mis padres y mi hermano el pequeño. Eso me ayudaron muchísimo. Mi hermano pequeño como si fuera el padre de ellos, le quieren con locura mis hijos.
Y la mujer también, que es muy buena, mi cuñada. Sí, es el más pequeño de los hermanos. Y estaba soltero cuando me pasó a mí lo que me pasó. Me murió el marido. Entonces me ayudó montones él a mí. Lo juntamos todo y él era el que estaba de ganadero. Así que muy bien, me ayudó. Pues primero yo tenía tractor, porque el tractor de mi marido seguimos teniéndole. Pero y compramos empacadoras, y compramos rastillos, y compramos... Ya compramos maquinaria, mi hermano y yo, entre los dos compramos maquinaria y eso, para no tener tanto trabajo tan malo bruto, claro. Y ya después mis críos también nos ayudaban, ya segaban, y el pequeño andaba con el tractor y todo, el pequeño, el mayor no. Sí, después se lo quité, ya no me lo quitó mi hermano, también se jubiló. Se jubiló porque cogieron la brucelosis, las tuvimos cerradas un año. Y era un trabajo enorme. Y había que darles de comer, que estaban en la cuadra. Y como salgamos de esta, se jubiló por esa jubilación que dan, que se lo pasas a otro, la ganadería y las fincas. La pasamos a un chico por ahí y se jubiló mi hermano y ya no tenemos, porque hija mía nos llevaron de una tanda todas. Todas, no nos dejaron ni una. A mi hermano no le dejaron ni una, ni una, ni una. Menos mal que las teníamos en 2 cuadras. Él las tenía en los tojos y yo las tenía aquí. Y entonces me las dejaron, a mí las mías las dejaron. Y después se las vendía a él porque yo no las quise más tenerlas cerradas. Porque fíjate, era un trabajo enorme. Todos los días allí cerradas, las pobres en verano y todo. Las moscas y todo. Eso era un martirio, al que nos tocó eso. Una enfermedad. Ya no solamente económico, era la pena de verlas ahí amarradas, las vacas, que están acostumbradas a estar en los puertos. Es horrible. Digo, pues como pase esto, yo no... Llevaron 12.000 vacas de aquellas, en todo el valle de Cabuernia y los Tocos. 12.000. Pues he cuidado a 5, se puede decir. Mi madre, mi tía, mis 2 tías y mi hermano y mi padre. A todos. Y en 4 años desaparecieron todos los pobres. Se llevaron un año cada uno, ¿eh? ¿Puedes creerlo? Siempre me acuerdo cuando voy ahí le pongo flores o lo que sea ahí en el cementerio. Digo, no lloro nunca. Hay gente que va y llora y hace. Gente que sé yo que no ha cuidado nada. Y digo yo voy serena. Y digo yo, es que de esto debe ser que tengo la conciencia tan tranquila, que me siento bien, como él me decía, ¿no? Que me sintiera bien. Cuando se murió mi madre, dice mi padre, ¿no te vas a poner luto? La cosa de los viejos, ¿sabes? Y le digo, no. Y dice mi hermano, esta no se pone luto por nadie. No vuelvas a poner ni nada negro ni nada de luto por nadie. Si esta nos ha guardado el luto en vida, que nos ha traído así. Dice, tú no, vamos, solo faltaba, dice, tú no nos pongas ni luto ni flores. Me dijo, ni misas, ni luto ni flores, me decía. Y estaba mejor entonces el pobre. Sí, luchador, pero fue un ejemplo para mí, ¿eh? A pesar de eso se aprenden muchas cosas de las personas. Fue un luchador toda su vida y se murió luchando. Con un par. Digo yo, sí, hay que hacerlo. Sí. Bueno, ya empecé a cuidar a mis nietos también, me ocupaba de ellos. Estuve mucho también bajando a Cabezón a cuidar a mi nieta pequeña, toda la semana. Pues subía los sábados o así, estaba muy bien también. Yo con mi nuera a la mar de bien y yo estuve bien. Ya me dediqué más a mis nietos, ya estos que tengo aquí, a los 2 mayores, y ya me dediqué mucho a los nietos y por dicho de eso no me he sentido soledad. Además la soledad, pues cuando estoy sola, pero si no, no. Y siempre están pendientes de mí. Y los nietos es algo muy especial, lo que sientes por ellos. Son como tus segundos hijos. No vas a decir que los quieres más que a tus hijos, no, pero tienes otro cariño diferente. A estos los puedes malcriar, como dice mi nieta, los quiere todo eso que me trajo, pero los puedes aconsejar,
pero no es tu responsabilidad. Aunque yo mis 2 nietos mayores ha sido mi responsabilidad, porque casi han estado siempre conmigo, ¿verdad? Según dicen mis nietos, a ser una buena abuela. Según me dicen mis nietos. Me dice mi nieto, tú eres el puntal de esta familia. Ah, sí, y sí, pueden venir, yo creo que sí, porque ellos me lo dicen, vienen aquí como si fuera su casa, vamos, es su casa. Y yo creo que sí que ellos también me enseñan cosas. Yo a ellos les he enseñado cosas, valores, pero yo creo que ellos a mí también me están dando a entender que no lo he hecho mal. Sí, porque además son los 3. No me lo creo, no me siento que tengo 80 años. Claro, y los tengo. Voy a los sitios si hay, ahora porque se paró con esto del COVID, pero iba a la gimnasia, iba a esos, voy para acá y para allá, las excursiones ya hay, bueno, por aquí cerca, no me gusta ir lejos, pero por aquí cerca, y bien, está bien. Me voy a dar un paseo todos los días, unas veces voy para Saja y otras veces voy para arriba. Y a ver, me junto con las amigas y charlamos un rato, nos vamos hasta los columpios. Desde la pandemia ya no ha habido más actividades. Y ahora con esto de los ojos no he ido a las actividades porque... Pero tengo que volver a ir, sí, sí. Yo, de momento, no quiero que nadie me... A ver, que yo voy al banco, voy aquí, voy allá, voy... Que no... Que tengas iniciativa, que no te sientes a pensar. Si te sientes a pensar y no quieres hacer nada, terminas muy mal. Ahora, si te levantas por la mañana y voy a arreglar un poco el jardín, o voy a esa planta, la voy a cambiar de sitio, o voy a hacer la comida, o voy a hacer tal, estás en activo, tienes la cabeza pensando. Y no piensas en cosas que te vas a morir, estás pensando positivamente. Yo creo que eso es lo mejor para seguir viviendo cuando llegas a cierta edad. Bueno, hay cosas malas como las enfermedades y los accidentes, y hay cosas muy buenas, pero bueno, lo ponemos en balanza y como decía una vez mi nuera, vamos a valorar lo bueno y dejar lo malo atrás. Yo creo que es lo mejor, porque la vida tiene cosas malas y cosas buenas, cosas tristes y cosas... Por eso vivimos una vida, porque hay de todo, pero se aprende también. La vida te enseña. Decía mi vecina que era la mejor universidad. La vida. Se aprende mucho de la vida. En los libros se aprende mucho, pero en la vida más. Eso te lo digo yo. Lo que pasa es que a veces hay cosas que las borrarías de tu vida también. Pero es la vida que tienes que vivir. Hay que tirar para adelante y no mirar para atrás. Que me lo decía mi tía, mi madrina me decía, mira para adelante y no mires para atrás, cuando tantas cosas me pasaban. Y yo muchas veces me acuerdo de lo que me decía, que mirara para adelante y nunca para atrás. Y es verdad. Para atrás nada más que para saber, hay que mirar para atrás para saber lo bueno que has tenido, A ver, o lo mal que lo has hecho, porque también es una experiencia. Recuerda cómo viviste y recuerda cómo vives. Y entonces igual no te parece tan mal como vives. O tan mal como viviste. Así, eso es lo que es. Y es así, ese es el lema. Eso es el lema. Y tener la conciencia tranquila, no hacer daño a nadie. Procurar hacer bien, que te sientes bien. Aunque te llamen tonta, pues mira, qué más da. Ya está.